Hola, buenas tardes chicos. Hoy estamos en la clase de comprensión y producción de textos científicos. El tema de hoy va a ser el uso de Word. Vamos a ver la creación de estilos propios y el uso de estilos en tablas e imágenes para hacer la tabla de contenidos. Como siempre, es mejor trabajar sobre ejemplos reales. Voy a trabajar precisamente sobre un documento que debo hacer ese ajuste en estilo de las fuentes para la presentación final. Este es un documento del programa de la licenciatura en literatura y lengua castellana de la Universidad de la Amazonía. Este es el informe. Aquí no voy a entrar a detallar absolutamente nada del contenido, sino de cómo hacer el manejo de fuentes. Vamos a echar un vistazo cómo está en el panel de navegación el tema de los títulos. Vean aquí cómo está, por ejemplo, este título que se llama resultados, que está dentro de un párrafo, acá en un hueco. Aquí la guía tiene esto, tiene un título. Entonces imagínense cómo va a quedar esa tabla de contenido así, con referentes, con el acuerdo, todo eso está como títulos, ¿ven? Entonces ese es uno de los grandes problemas, además como título 2, no sé por qué está eso así. Eso es de los errores frecuentes que tengo que solucionar cuando me entregan documentos para corrección de estilo. Lo primero siempre es entonces hacer este ajuste. Como esto fue el primer video, no lo vamos a ver aquí, pero entonces me interesa porque tiene muchas tablas que están numeradas y hay que hacerle una titulación diferente para que luego en la tabla de contenido se genere automáticamente. No vamos a hacer esto a mano, esto sería imposible. Mire, son 144 páginas, ¿ven? Entonces esa es la importancia de saber manejar este tema de los estilos. Bueno, vamos a ver aquí para empezar cómo se hace la creación de estilos propios. Vemos que ya tengo aquí ajustados algunos títulos, el título 1, el título 2 y 3 también porque utiliza, y cómo se ve esto en la vista de navegación. Entonces ya se está ajustando mucho mejor esta tabla, digamos, de contenido, pues así va a quedar. No le puedo dar, por ejemplo, este documento todo, volverlo en fuente normal, porque me quita entonces cuáles son los títulos, ¿sí? Me quedo, digamos, a ciegas. Entonces lo que siempre recomiendo es abrir una copia. Siempre que se vaya a hacer este tipo de ajustes a documento, crea uno, digamos, yo le pongo acá el título ajustes de estilo para tenerlo aparte del texto original, cosa que si llego a dañar, digamos, o no recuerdo en qué título va, si sobre todo lo de las numeraciones de pronto se cambian, entonces tengo el archivo de referencia. Bueno, volviendo entonces, las tablas tienen su propio estilo y generalmente sugiero dejarlas al contrario del texto de lo que es el párrafo normal que está justificado en las tablas. Sugiero dejarlo todo a la izquierda porque si no empieza a abrir el texto, como se ve aquí en este valor de la matrícula, vemos cómo empieza a abrir las palabras para llenar. Entonces lo ideal es crear como un nuevo estilo sobre la base de normal, digamos que estuviese todo en normal. Siempre hay que tratar de partir de ahí, se hacen los cambios. Entonces, por ejemplo, dejarlo todo con alineado a la izquierda, ¿sí? Y aquí se va a crear el nuevo estilo. Vemos aquí que entonces ya hicimos el cambio, dejarlo todo alineado. Si queremos de pronto ajustar la fuente que sea un poco más pequeña, yo creo que para este caso no es necesario, ya la fuente la normal está en 11, no considero que sea necesario bajarla más, ya quedaría demasiado pequeño. Y damos clic aquí en esta parte de estilos donde está la flecha, abrimos el menú y dice crear un estilo. Justamente ahí dice crear un estilo basado en el formato del texto seleccionado. Entonces damos un clic ahí
y le damos el nombre. Entonces estilo tablas. Y dice vista previa, ok, aceptar. Entonces ya va a quedar aquí automático, de modo tal que cuando lo necesitemos en una tabla nueva, creo que hay otra aquí más adelantito, por ejemplo esta, que vemos que están unos alineados a como justificado, seleccionamos y le damos estilo tablas y ya va a empezar a ajustarse, digo yo. Bueno, acabo de ver que no estaba ajustando la completa en el estilo que quería. Estaba todavía aquí justificado. Le doy otra vez a la izquierda la alineación y le puedo dar actualizar tablas para que coincida con la selección y así todas van a quedar ajustadas en caso de que se nos haya pasado. No sé por qué, porque sucede. Aquí ya se ve todo alineado a la izquierda y no va abriendo las palabras así como tan extraño que se empiezan a ver las tablas. Bueno, esa es una. Y así mismo se puede ir creando, aquí por ejemplo para el número de tabla no, porque ese es otro estilo. La fuente de las tablas, la fuente de las imágenes y todo esto, generalmente también yo la diferencio. La pongo con un tabulador y generalmente la dejo en itálica, ¿sí? Para que se diferencie del texto que está a continuación. De nuevo, entonces le doy en estilos, crear un estilo y le pongo fuente de documento, aceptar. Y ya va a quedar aquí al ladito de normal cuando ya tenga que recurrir a esta fuente. Nuevamente las últimas utilizadas se van a ir marcando ahí. Entonces fuente de tabla y ya queda así. Entonces vean que es muy fácil y como estas no son fuentes de título 1, 2, 3, no se van a ir marcando en la tabla de contenido, ¿sí? Porque empezar a recurrir a las otras fuentes de títulos 4, 5, que porque es chiquita, que porque está en itálica, el problema es que luego les va a salir en la tabla de contenidos, por eso es mejor crear un estilo nuevo. Bueno, aquí una adición porque en la explicación de estilos propios olvidé uno que es bien importante y es la de citas en bloque, que esa se va a utilizar muchísimo y esa no está dentro de los estilos automáticos. Entonces aquí tomando precisamente el mismo ejemplo con el texto real, aquí vemos una cita, esas citas no empiezan así. Seleccionamos cómo queremos la cita, no la queremos tan indentada, de pronto a 1,5 cm y también a 1 acá, digamos, más o menos. Ustedes saben que después si hacen modificaciones, eso igual se va a modificar automáticamente. Está con un tipo de letra que no me gusta, entonces también lo ajustamos. En 11, en lo mismo que es el texto normal. Esa es una aclaración. Las citas de bloque hasta hace un tiempo se hacían en una letra más chiquita, pero hoy en día se dejan en el mismo tamaño de la letra normal. ¿Sí? Lo que sí es que se indentan a ambos lados. He visto en algunas publicaciones que solamente le dan aquí el indentado, así la sangría solamente en este lado, pero ya también por costumbre yo la hago en ambos lados para que no se confunda como un texto de pronto que le quedó una sangría o algo así, ¿no? Digamos que se vea como la cita en bloque. Y ahí de nuevo damos crear un estilo, vamos a ponerlo como citas bloque, aceptar y vemos que está muy pegado. Ya sabemos cómo arreglar esto aquí en párrafo. Le damos un interlineado posterior aquí de 6 punticos y ya no nos queda tan pegado en vez de dar enter enter. Ese me había faltado. Bueno, aquí volvemos a lo que son las tablas. Bueno, ahora necesitamos hacer los títulos de tablas. Estos no me van a salir en la tabla de contenido general, sino que se va a crear su propio índice, digamos. Entonces, ¿qué hacemos? Es crear nuevos títulos. Lo primero es
quitar aquí tabla 1, 2, 3 porque eso se va a generar automáticamente. Solamente dejamos el nombrecito de la tabla que es este. Nos paramos justo ahí donde va a quedar y nos vamos a la pestaña referencias. Aquí nos va a salir tabla de contenido, notas al pie, lo de la citación Mendeley. Vemos insertar cita y nos vamos aquí insertar títulos. Vean lo que dice acá en la descripción, rotula imágenes u objetos. Aquí es donde nos vamos a parar. Damos clic y dice, lo primero aquí no vamos a tocar donde dice título 1, ilustración 1, sino que primero escogemos las opciones de rótulo. La primera opción es ecuación, ilustración, tabla. Como vamos a hacer los títulos de tablas, escogemos ese, nos va a dar el generado automático y dice excluir número, numeración. Solo nos incluye el punto. Bueno, listo, eso es todo. Y vamos a ir titulando las otras. Vamos aquí con la siguiente, le quitamos lo de tabla número tal y vamos a incluir entonces, insertar, en referencia, insertar título, tabla 2, aceptar, listo, perfecto. Bueno, estamos aquí, ya hay dos tablas tituladas. Y cuando ya queremos hacer la tabla de contenido, la lista de tablas, entonces digamos que aquí esto pues por supuesto no está elaborado todavía porque no he terminado. Nos vamos a la pestaña referencias y justamente donde está esta parte de insertar esos títulos de tablas e imágenes, damos insertar tabla dice acá de ilustraciones, bueno, aceptar, pero va a sacarles como lista de tabla número 1, 2, aquí está. Eso es todo. Entonces va a salir cuando necesitemos ir a cierta tabla, sale acá control clic para seguir vínculo, eso lo que damos y en ese momento entonces podemos, ahí donde está control clic y nos envía automáticamente a la tabla. Eso es todo. Entonces ahí vemos que va a ser también más fácil para nosotros encontrar las tablas y nos va a crear la numeración automática. Eso nos va a facilitar muchísimo que luego no se nos pase que era tabla 20, 2 o escribí dos veces 20. Sí recomiendo que esto ya prácticamente sea al final cuando el documento esté completamente elaborado. Asimismo es para las gráficas. Este otro ejemplo me interesa porque el término gráfico no está dentro de la lista. Entonces, ¿cómo hay que crear ese estilo dentro de esas tablas automáticas? De nuevo, aquí está súper extraño, está centrado, lo ponemos en normal, quitamos esto de gráfico y nos vamos, bueno, acá yo le pongo esto, a la pestaña referencias, insertar título, rótulo, no es tabla, no es ilustración, creemos un nuevo rótulo. Entonces el rótulo va a ser gráficos, ¿no? Gráficos e imágenes, entonces gráfico. Solamente así, sin las numeraciones, para que quede así como rótulo. Y vean que ya lo genera automáticamente con el número gráfico 1, aceptar. Entonces el puntico, el espacio, porque eso sí me parece que le intenté y no lo genera automático y listo. Entonces cuando vea el siguiente gráfico ya le va a dar la numeración automática. Yo que recomiendo utilizar únicamente dos clases de titulaciones, lo que son tablas y lo que son gráficos. Yo muchas veces lo usé también como imagen, ¿sí? Esto lo llamaba imagen porque digamos cuando más adelante si en su tesis llegan a incluir mapas o fotografías, entonces para que no se haga un montón de índices, ¿sí? Digamos de estas titulaciones, que diga foto 1, foto 2, mapa 1, mapa 2, gráfico, esquema, ¿sí? Dejen todo eso como gráfico o imagen únicamente, ¿sí? Y así utilizan solo como índice de tablas e índice de gráficos y nada más. Eso les va a facilitar también el uso de estas inserciones de título. Eso es todo por hoy.
Bueno, acabo de encontrarme con una situación que es posible que le suceda cuando estén dando la numeración de tablas. Aquí le acabo de dar el título de tabla y resulta que no me la dejó en negrilla. Y lo ideal es entonces seleccionar un pedacito de el título que quiero y dar copiar formato y seleccionar. También me di cuenta que en algunas ocasiones, como estoy haciendo, digamos, el ajuste sobre un texto ya elaborado, no siempre coge realmente bien cuál es el texto normal. Digamos, bueno, acá sí lo tomó bien, pero en ocasiones eh, pueda que no. Entonces lo que uno hace es tomar un pedacito del anterior, le da copiar formato y seleccionar el trocito. ¿Por qué pasa eso? La verdad no sé. ¿Sí? Hay veces que está uno haciendo la selección de texto y se queda en Arial, entonces hay que tratar de no hacer eso a mano y aquí volver a cambiarlo, sino hacer el ajuste. También me di cuenta que por ejemplo, en los textos de bloque, me faltó un detalle. Cuando hice acá esta selección de bloque y luego le di el ajuste en párrafo, que quedara en 6 puntos, por ejemplo, digamos que, bueno, lo voy a dejar en 7, por decir algo, aceptar. ¿Qué pasa? Me di cuenta que no cogía automático con el siguiente. ¿Por qué? Hay que quedarse donde quedó el ajuste, dar clic derecho en citas bloque y actualizar citas bloque para que coincida con esta selección. Entonces ahí sí el de abajo también le va a ampliar el espaciado. ¿Sí? Me di cuenta que faltaba ese pequeño detalle. Bueno, cosas que, bueno, ya por el uso uno pues de pronto se le olvida explicar. Que ven también, yo utilizo mucho esta herramientita de mostrar todo porque veo si se me pasan espacios. Esta P, aquí como al revés, este simbolito indica párrafo y me ayuda mucho para que no se queden espaciados ocultos, ¿sí? Sobre todo por ejemplo, entre una línea normal y una tabla, ¿sí? Siempre estoy pendiente que no queden esos espaciados aquí porque es muy frecuente que cuando uno está haciendo esos ajustes, por ejemplo aquí una tabla de eso estaba con un título 2, les gusta mucho dejar espaciados ocultos. Aquí vea, por ejemplo, ¿sí? Que les gusta dejar un espaciecito entre párrafos, entonces en vez de eso uno hace en el estilo normal que queden con espaciados automáticos, ¿no? Ya les había enseñado eso. Entonces, esto me ayuda mucho a verificar. Este es uno de estos casos donde aquí se supone que está sin estilo, no está marcando nada y voy a seleccionar todo esto como estilo normal. Y miren, me queda otra vez en esta letra Arial. ¿Ven? Este es uno de esos casos que yo no entiendo por qué no lo coge. Aquí sí está con la fuente que quiero de Times. Entonces selecciono este pedacito, copiar formato y ahí sí lo coge. ¿Por qué pasa eso? En serio, no tengo idea. Pero es también muy frecuente. Otra forma es así. A ver, no lo coge. En las tablas sí sirve. Si simplemente le doy acá, mira, aquí sí ahora lo cogió. Yo no entiendo. A veces el Word es como medio caprichoso.